Capítulo 15. Tengo el poder de bañarlos a todos en fuego entretenido. Resumen. Te lo prometo, cariño, puedo sentir tu dolor y quizá lo disfrute un poquito. Eso me vuelve loca. No he sido la misma desde que fallecí. No significa que planee retirarme. Y ahora tengo el poder de bañarlos a todos en fuego entretenido. Insane de Black Brip 0N, Basic, también conocida como la canción de Asvin Hotel, hecha por fans sobre la que he estado predicando desde el capítulo 7. Notas. TW. Este capítulo contiene breves menciones de autolesiones, no explícitas, e ideas suicidas, no del Izuku actual. Si este tipo de contenido te afecta, omite la parte que empieza desde la mente de Izuku divagó brevemente, y empieza a leer desde Izuku cerró la puerta, se quitó los zapatos. Cuídense, chicos 3. Inmediatamente después de terminar la escuela, Izuku tomó el tren hasta la casa de la Brava, deteniéndose solo en los baños de la estación, para cambiarse y ponerse su ropa formal. Mirándose en el espejo del baño, Izuku se llenó de orgullo. Su traje empezaba a parecerle más de su talla. Lo había comprado una talla más grande para que le quedara bien después de ganar más músculo. Aún no sabía anudarse la corbata correctamente, pero decidió ignorarlo. Nadie le había enseñado nunca cómo hacerlo, y de todas formas, ya no tenía un padre que le enseñara esas cosas. Se dio cuenta de que su cabello también había crecido. Hacía tiempo que no se lo cortaba, pero no le disgustaba. Había encontrado una goma de pelo de su madre en el baño esa mañana, y la idea le rondaba la cabeza hasta ahora. Con ganas de experimentar, Izuku se recogió la mitad superior del cabello en una pequeña coleta en la nuca, y quedó sinceramente impresionado con el resultado. Le daba un aspecto más profesional, en cierto sentido, comparado con sus rizos densos y rebeldes en direcciones aleatorias. Se arregló la ropa y, con seguridad, salió de la estación de tren hacia el apartamento de la Brava. La hacker lo recibió con un fuerte abrazo y lo condujo a su estudio, que en realidad era solo un escritorio con todas sus computadoras y dispositivos electrónicos relacionados con el hacking en la esquina izquierda del dormitorio principal del apartamento. Toma, esto es para ti, Luz. La Brava prácticamente vibraba en el lugar mientras le entregaba un disco duro. Esto es todo lo que encontré en su base de datos, incluyendo todos los documentos altamente cifrados, así como todos los correos electrónicos y cartas enviados a la comisión. Tengo una copia de todos ellos en un disco duro en mi escritorio, por si acaso, pero esto es tuyo. Los ojos de Izuku brillaron con entusiasmo, su brillante sonrisa casi llenó la habitación de luz. Gracias, Brava. También tengo un regalo para ti. Inclinó la cabeza y frunció el ceño. ¿Qué regalo? Ya me pagaste. Usó comillas en el aire, ya que su pago eran básicamente notas. Lo sé, pero aún así quería darte algo extra, se rió Izuku, sacando el cuaderno de su mochila, así que, aquí tienes. La sonrisa de Izuku se ensanchó al ver cómo la expresión de la pequeña villana pasaba de la curiosidad a la sorpresa y luego al entusiasmo. Sus ojos casi tenían forma de corazón al leerlo todo, y comenzaron a lagrimear mientras miraba a Izuku con cariño. Light-chan, muchas gracias. Sonrió sinceramente y luego centró su atención en el disco duro que tenía en la mano. Ah, vale. Déjame mostrarte cómo los he organizado. Antes de que pudiera explicarse, Gentle Criminal entró en el apartamento, gratamente sorprendido de ver a Light, quien ya le había brindado una ayuda inagotable en su canal, a pesar de no haberse conocido en persona. Se presentaron como es debido, y Gentle los dejó solos, tras agradecer efusivamente a Izuku y ofrecerle una taza de té, que Izuku aceptó con gusto. La Brava procedió a mostrarle la cantidad de información en el disco duro, que era, en pocas palabras, colosal. El disco duro tenía una capacidad máxima de almacenamiento de 100 terabytes y estaba casi lleno. La hacker había descargado todos los archivos de la base de datos de la comisión, lo que explicaba sus ojeras, más de lo habitual, y había hecho un primer barrido de los archivos para clasificarlos en categorías imprecisas, la mayoría ya ordenadas por la comisión, algunas por la joven villana. Una carpeta, que contenía casi el 10% de la memoria del disco, se llamaba halcones.
La Brava explicó que, al revisar los archivos, encontraba con frecuencia el nombre del héroe número 3, a veces acompañado del nombre Takami Keigo, al parecer, su nombre de nacimiento, así que ordenó todas las carpetas, documentos y correos electrónicos relacionados con el héroe del ala en una sola carpeta para que Izuku los revisara. Mientras Izuku revisaba los títulos de los documentos, su ira y resentimiento hacia la HPSC se transformaron en furia pura. Programa de niños soldados, asesinatos de héroes y encubrimientos eran solo algunas de las atrocidades que la comisión había perpetrado. Izuku sabía que le aguardaba un dolor de cabeza, que duraría al menos unas semanas, mientras ordenaba todos los documentos. Todo el asunto del héroe número 3 en particular había despertado su interés, y decidió que comenzaría su investigación con eso. Al fin y al cabo, tenía que empezar por algún lado. Después de agradecer efusivamente a la joven villana y prometer estar en contacto, se cambió una vez más, esta vez con su ropa de entrenamiento, y se fue a encontrarse con Stein para otra sesión de entrenamiento. El asesino de héroes decidió que hoy le enseñaría parkour y cómo incorporar sus habilidades de sigilo para navegar por la ciudad. Juró convertir a Izuku en un fantasma invisible. Nadie lo vería, todos lo temerían. Izuku descubrió que disfrutaba mucho saltando de tejado en tejado. El cálido roce del viento en su rostro mientras estaba en el aire, así como los segundos de caída libre antes de que sus pies tocaran el suelo, le dieron una sensación de paz y seguridad que no podía explicar. La mente de Izuku vagó brevemente a un momento en el que buscaba esa sensación, pero por razones completamente diferentes. Un momento en el que quería sentir la calma y la sencillez de los elementos reinando sobre su mente y cuerpo, brindándole un escape del tormento que era su vida. Un momento en el que quería que todo se detuviera, no porque no quisiera vivir, sino porque lo que viniera después habría sido una mejor alternativa que el infierno, que era su lamentable excusa de vida. Un momento en el que estaba tan cansado que deseaba poder dormirse y no despertar jamás. En el que estaba harto de fingir, esconderse, inventar excusas para sus heridas y sonreír como si no le hubieran dicho por enésima vez que no había lugar en este mundo para alguien como él. En el que rogó, rezó y lloró hasta quedarse dormido, suplicándole al universo que le concediera lo único que más deseaba. Lo único de lo que lo había privado. Un tiempo en el que prefería rasgarse la piel y manchar el suelo de la ducha antes que recordar las ásperas voces de sus profesores y compañeros, que le recordaban amablemente su inútil existencia. Un tiempo de lágrimas, sangre y gritos silenciosos bajo la luz azul de la medianoche. Pero eso fue entonces, y esto era ahora. Izuku ya no era esa persona. Ese niño murió el día que Katsuki le dijo que saltara de un tejado, y All Might lo dejó allí. Era irónico, en realidad, cómo podría haber terminado fácilmente ese día. Como un simple salto desde la cornisa le habría dado la paz que anhelaba. Corriendo por la ciudad con su mentor, Izuku se encontró en la misma azotea que su destino cambió. Disminuyó la velocidad, cerró los ojos brevemente y saboreó la ligera brisa fresca que alborotaba sus largos rizos. Mirar las calles desde los tejados le dio una nueva perspectiva. Una sensación de control. Era libre, manejaba los hilos de su propia vida, cambiando el destino del niño débil y sin peculiaridades que una vez fue. Miró al asesino de héroes, quien lo observaba con curiosidad, con un atisbo de preocupación en su expresión. Izuku sonrió y negó con la cabeza. Aunque no caía, ni sujetaba el metal que le tallaba la piel, podía saborear la paz que la noche le otorgaba. Izuku cerró la puerta, se quitó los zapatos y se dirigió silenciosamente a su habitación, prácticamente dejándose caer en la cama. Su madre ya se había despedido, y aunque tenía el sueño pesado, se aseguró de ser lo más silencioso posible. Gimió por dentro al darse cuenta de que tenía que desvestirse, pero en realidad no quería molestarse. No era muy tarde, pero el día había sido bastante agitado. Tras una breve discusión con la parte lógica de su mente, cedió y se levantó para ducharse y prepararse para dormir. Sin embargo, no se dormiría de inmediato. La información que contenía el disco duro que le dio la Brava era demasiado tentadora.
Tomó unas papas fritas de la cocina para picar mientras trabajaba y abrió la laptop que Hiran le había regalado. Abriendo la carpeta llamada Halcones, Izuku comenzó a leer los documentos que contenía, uno por uno, y los organizó en su computadora, mientras tomaba notas, para poder ordenar todo de manera efectiva. Durante las 4 horas siguientes, Izuku logró crear una línea temporal que básicamente representaba la vida del héroe número 3, antes y después de que la comisión lo acogiera. Takami Keigo nació en la isla de Kyushu, hijo de Takami Tomie y su esposo, Takami Yorua, un villano prófugo por robo y asesinato. Sus padres, perseguidos, obligaron a Keigo a quedarse en casa todo el tiempo, ocultándolo del resto del mundo, para asegurarse de que no delatara a su padre. Finalmente, Yorua fue capturada y arrestada por Endeavor, y Keigo, que tenía 7 años en ese momento, y su madre se vieron obligados a huir de su hogar para evitar ser arrestados por albergar a un fugitivo y vivieron en las calles. El HPSC se fijó en Keigo cuando intervino en un accidente de coche y salvó a un montón de gente. Básicamente, lo compraron a su madre, ofreciéndoles a ambos compensación y protección siempre que abandonaran el apellido Takami, e inscribieron a AUX en su programa de niños soldados, o el proyecto de la próxima generación, como se le conocía. En ese momento, Izuku tuvo que dejar de leer un rato para preparar un té y recomponerse. Ni siquiera quería hablar del tema de los niños soldados ahora mismo. Eso era un problema para otro día. Solo revisó algunos archivos para hacerse una idea general y así poder comprender los documentos de AUX, y casi sintió alivio al ver que la comisión había disuelto el programa después de que el héroe se graduara, a pesar de que llevaba funcionando desde antes de que naciera. Izuku se sorprendió al descubrir que AUX era en realidad heteromorfo. Claro, tenía alas y la forma de sus ojos era como la de un pájaro, pero no mostraba ningún comportamiento ni característica animal. Sin embargo, dejó de sorprenderse después de leer que sus cuidadores habían eliminado sus rasgos heteromórficos mediante entrenamiento y le habían administrado supresores desde el día en que lo acogieron. Y por si fuera poco, cuando finalmente crearon a su niño soldado perfectamente humano, le hicieron olvidar su entrenamiento para deshacerse de sus rasgos animales, e incluso que los tenía. El entrenamiento estaba tan arraigado en él que ni siquiera necesitaría recordar cómo reprimir cualquier posible desliz. AUX simplemente corregiría al instante cualquier comportamiento animal que presentara, sin siquiera recordar qué estaba corrigiendo ni por qué. Al parecer, el expresidente de la comisión, asesinado hace 7 años, Izuku lo averiguaría más tarde, tenía un don que alteraba la memoria, cuyos efectos persistían incluso después de su muerte. Lo había usado con todos los chicos del programa para hacerles olvidar la mayor parte de las dificultades a las que los sometieron y, básicamente, convertirlos en marionetas que no los cuestionaran ni a ellos ni a sus métodos. A Izuku se le cerraban los ojos al empezar a trabajar en el entrenamiento del héroe, así que decidió dar por terminada la noche y continuar al día siguiente. Al fin y al cabo, era domingo, y tendría todo el día para lidiar con más tonterías de la comisión. Durante los siguientes días, Izuku leyó todo lo que había que leer sobre el programa de niños soldados de la Comisión de Héroes. No ocultó su furia al contarle sus hallazgos a Himiko y Stein, quienes tuvieron la mala suerte de que se desahogara al respecto en distintas ocasiones. Izuku estaba tan reprimido, leyendo sobre niños literales que habían sido comprados a sus padres, y esos habían sido los afortunados, recogidos de las calles y sometidos a un entrenamiento tan intensivo, que a los héroes profesionales les costaría seguirlos. Izuku simplemente tuvo que despotricar al respecto. Habían tomado a docenas de niños y los habían criado creyendo que los convertirían en héroes excepcionales. Los habían sometido a un entrenamiento espantoso, llevándolos al límite, y a la muerte, en no pocos casos. Niños habían caído literalmente muertos por agotamiento o por el uso excesivo de sus dones, y la comisión los había descartado como experimentos fallidos. Era tan desastroso que Izuku ni siquiera quería contar los detalles de lo que habían tenido que pasar los pobres niños. Le costó un gran esfuerzo ir a la escuela y fingir que era un estudiante heroico y despreocupado que no acababa de leer la información más indignante sobre cómo su querida comisión abusaba y asesinaba niños que no tenían la suerte de estar en su lugar.
Aún así, se puso la máscara, sonrió cortésmente y evitó todas las confrontaciones posibles. Bueno, no todo fueron enfrentamientos. Durante el almuerzo del lunes, Izuku buscó distraídamente a cierto chico de pelo morado, pero no encontró nada. Aunque Shinzo había resultado herido varias veces, cuando esos imbéciles lo atacaron el sábado, no sería de extrañar que pasara los siguientes días en casa recuperándose. Mientras escaneaba la cafetería en busca del estudiante de educación general, Izuku notó que Todoroki comía solo, y sus piernas lo llevaron hacia su compañero de clase antes de que pudiera siquiera pensar en ello. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó Izuku con la caja de bento en la mano. Todoroki, que estaba sorbiendo un bocado de su soba frío, lo miró con los fideos colgando de la boca. A Izuku le pareció adorable, y un poco gracioso, como el chico sorbió el resto de sus fideos, y los tragó mientras mantenía contacto visual. El asiento no está ocupado. Los dos procedieron a comer su almuerzo en un cómodo silencio. Al día siguiente, Izuku se encontró deambulando de nuevo por la cafetería, buscando al chico de pelo menta. Todoroki lo vio segundos después de que Izuku se dirigiera a su mesa y le dio un codazo hacia el asiento vacío que tenía enfrente. Izuku no necesitó que se lo dijeran dos veces. Quizás se convertiría en una costumbre, almorzar con el hijo del héroe número 2, quien no parecía disfrutar más de estar allí que Izuku. Unos minutos antes de que sonara la campana, Izuku estaba extasiado de recibir una actualización de Hiran, informándole que su disfraz de villano estaba listo y le dijo que fuera a su oficina, el lugar donde se conocieron por primera vez, para recogerlo. Eso animó bastante a Izuku. Katsuki lo miraba como si fuera asunto suyo cuando Izuku realmente esperaba algo con ilusión, e incluso Tsu cuestionó su inquietud. Inventó una excusa absurda sobre estar emocionado por la llegada del festival deportivo, y todos parecieron creérsela, considerando que el evento era mañana. Después de la escuela, Izuku prácticamente corrió a la estación de tren para llegar a casa, se puso su ropa de trabajo, empacó el pago de Hiran, es decir, 2 cuadernos, y se fue a la oficina del corredor. Entró con naturalidad en la tienda de antigüedades que usaba como fachada, sin que la chica del mostrador le diera ni una segunda mirada, probablemente le habían avisado, y se dirigió a la parte trasera y subió las escaleras hasta la oficina, igual que hacía unas semanas, cuando cerraron su primer trato. No había pasado ni un mes, pero habían pasado tantas cosas desde entonces que parecía una eternidad. Hiran lo esperaba dentro, sentado en su escritorio, con un cigarrillo entre los labios. Llevaba una bufanda horrible, que parecía intestinos humanos tanto en forma como en color, y por la que Izuku no se molestó en ocultar su desprecio. ¿Qué carajo llevas puesto? Bueno, hola a ti también, Light. Hiran, con su habitual sonrisa, tomó un maletín de debajo del escritorio y lo colocó encima. Directo al grano, entonces. Fue un fastidio conseguir los materiales, dijo mientras abría el maletín, revelando el traje de Izuku, no, de Light, junto con un montón de cuchillos. Tienes suerte de que me caigas bien. Lo que tú digas, Hiran. Izuku sonrió mientras pasaba los dedos por la tela negra. Estaba deseando probárselo. Anda, pruébalo, dijo el corredor, como si le leyera el pensamiento. Los probadores están al final del pasillo, segunda puerta a la derecha. Izuku no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Hiran le dio tiempo para cambiarse antes de entrar también a los probadores. Izuku se ajustaba el cinturón cuando el hombre llamó a la puerta. Con su permiso, entró y ambos se miraron al espejo de cuerpo entero, admirando el resultado. El traje era completamente negro, de un material similar al de su traje de héroe. Tejido con Kevlar, resistente al fuego y al agua, absorbente de impactos, a prueba de cortes, etc. Era de 2 piezas. Una camisa ajustada sin mangas con capucha y pantalones holgados con rodilleras. Ambos tenían suficientes bolsillos para guardar todo lo que quisiera llevar, algunos ocultos para sus cuchillos más pequeños, mientras que su cinturón multiusos albergaba suficientes fundas para cuchillos para un pequeño ejército. Llevaba guantes negros finos hasta los codos, con coderas y un par de fundas para cuchillos sujetas a los antebrazos.
Sus botas con puntera de acero, en lugar de rojo oscuro como su otro traje, eran verde oscuro, con acolchado adicional para mayor sigilo, y tenían compartimentos ocultos para, sorpresa, más cuchillos. La principal diferencia con su disfraz de héroe era su máscara. Hecha de un elegante y fino material verde oscuro, le llegaba hasta la nariz e incorporaba un modificador de voz y un silenciador, para el modo sigiloso, además de un filtro de humo y gas. Izuku sonreía ampliamente tras ella, muy satisfecho con el resultado. «Entonces, ¿qué te parece?», preguntó Hiran, aunque, a juzgar por su expresión, Izuku se dio cuenta de que él también estaba impresionado. La sonrisa de Izuku se ensanchó, amenazando con partirle la cara en dos. «Me encanta». Tras salir de la oficina de Hiran, Izuku se dirigió a su lugar de encuentro habitual con Stein, sin molestarse en cambiarse de ropa. Su mentor apenas se dio cuenta de que era él, pero se alegró de ver que su discípulo había solicitado tantas fundas y compartimentos para cuchillos. Después del entrenamiento, Izuku pasó por casa de Himiko para darle de comer, y ella no lo soltó, llenándolo de abrazos y deseándole buena suerte para el festival deportivo del día siguiente. Estaría viendo el evento, probablemente desde el televisor de la casa de su próxima víctima, y lo estaría animando todo el tiempo. Izuku estaba muy feliz, pues por fin contaba con el apoyo que siempre había necesitado. Claro, siempre había tenido a su madre, pero ahora ella no aprobaría sus metas. Pero Himiko y Stein lo apoyarían en todo, en cada paso del camino. ¿Cómo no iba a darlo todo, cuando tenía a las personas más importantes de su vida apoyándolo? Capítulo 16. Todas las miradas sobre mi resumen. Me dijiste qué hacer y qué decir, no pude escapar. Tienes que elegir el final de mi destino, me desviaste. Pero ya no. Tengo el control. Tengo el escenario. No puedes pasar página. Ahora todos los ojos están puestos en mí. Dijiste que no era lo suficientemente bueno para quedarme, me alejaste. Me quitaste mi futuro y mi fama, pero ahora eso cambiará. Concéntrate en mí. Seré todo lo que vean. Los haré tambalear. No, no puedes huir. Ahora todos los ojos están puestos en mí. Todos los ojos puestos en mí por Or3O. Notas. Por fin llegó el festival deportivo. Llevo mucho tiempo esperando este arco argumental. Espero que les guste tanto como a mí. TW menciona cicatrices de autolesión, no descritas. Cuando Izuku llegó a la puerta de entrada de la UA, entró en modo sigiloso y se deslizó entre la multitud hasta el escenario y la sala de espera de su clase. Este año hubo mucha más gente, incluyendo tanto civiles como periodistas. La clase 1A, tras haber sido atacada por villanos hace tan solo 2 semanas, había atraído mucha atención y era noticia más importante que los de tercer año, que solían ser el foco principal de atención de los medios durante el festival deportivo. Por esa razón, la UA celebraría el festival en 3 días distintos, cada año. Hoy fue el turno de los de primer año, mientras que el jueves y el viernes serían los de segundo y tercer año, respectivamente. Al llegar a los vestuarios, Izuku se dirigió a un rincón apartado para cambiarse, como siempre. Claro, su clase ya sabía que él y Katsuki tenían una historia difícil, pero aún no tenía ganas de explicar su verdadera relación de acoso y las quemaduras que le causaban sus peculiaridades, ni las cicatrices de autolesiones. Puede que supieran que creció sin peculiaridades y tuvo una infancia difícil, pero no tenía ganas de compartir esa parte vulnerable de sí mismo, no si podía evitarlo. Después de ponerse el uniforme de gimnasia, se reunió con sus compañeros en la sala de espera asignada. Escuchó a un par de chicos quejarse de querer usar sus disfraces de héroe, pero los obligaron a usar el uniforme de gimnasia. A los estudiantes de Heroics no se les permitió usar sus disfraces ni traer artículos de apoyo al festival deportivo, para ser justos con las demás clases. Izuku estaba de pie contra la pared en la esquina de la habitación, con los ojos cerrados, observando vagamente a sus compañeros de clase, preguntándose cuál sería la primera ronda, cuando escuchó una voz familiar que lo llamaba por su nombre. «Midoriya, ¿puedo hablar contigo un segundo?», preguntó Todoroki en un tono tranquilo, pero Izuku podía notar que el chico estaba tenso por algo.
¿Qué pasa, Todoroki-kun? Izuku no necesitó abrir los ojos para saber que algunos de sus compañeros los habían mirado, pero lo hizo de todos modos, aunque solo fuera para no ser grosero con el chico que ahora estaba frente a él. Objetivamente hablando, creo que soy más fuerte que tú. Izuku frunció el ceño. Sí, probablemente. Realmente no entendía qué estaba pensando Todoroki. Aún así, All Might te tiene en la mira, ¿no? Izuku apenas logró reprimir un gemido. Ni siquiera le sorprendió que uno de los estudiantes más brillantes de su clase notara el favoritismo que mostraba el héroe número 1. Sinceramente, era un milagro que toda la escuela no se hubiera enterado. El cigoto no podría guardar un secreto ni aunque su vida dependiera de ello. Aún así, Izuku no estaba muy dispuesto a hablar de su relación con ese pobre héroe. Por suerte, Todoroki no le dio oportunidad de responder. No intento entrometerme. Solo quería decirte que te voy a ganar. El adolescente de dos colores parecía casi triste, prácticamente declarándole la guerra a Izuku delante de la clase. Había algo más en esto que la simple arrogancia de un compañero o una confianza excesiva en sus habilidades. Izuku ignoró las exclamaciones y opiniones de los otros estudiantes sobre todo el asunto, concentrándose en su compañero de clase, quien, detrás de esa expresión estoica y determinada, Izuku podía ver que estaba escondiendo algún tipo de desesperación que no podía comprender del todo. Oye, hombre, interrumpió Kirishima vacilante, no busques pelea, el evento está a punto de comenzar. No importa, Todoroki se encogió de hombros y empezó a alejarse. De todas formas, no estoy aquí para ser amigos. Salió de la habitación antes de que nadie pudiera responder, dejando atrás a un uno, confundido y a un Izuku aún más confundido. Ahora, Izuku podría haberlo retado. Preguntarle por qué declaraba que lo vencería, o incluso responder con una provocación propia. Aceptar el reto y decir que haría todo lo posible. Pero, al ver la expresión solemne del adolescente, uno que no reflejaba la angustia que Izuku estaba seguro de que ocultaba, decidió hablar con él más tarde, lejos de las miradas indiscretas de sus compañeros. Antes de que pudiera pensarlo más, la voz retumbante de Present Mic resonó por los altavoces de todo el estadio y la multitud estalló en vítores. Es hora de que los estudiantes de primer año suban al escenario. ¿Listos? Mick procedió a hacer una presentación dramática de su clase y las dificultades que habían enfrentado mientras los estudiantes entraban al estadio. Izuku notó que el héroe no aportaba nada especial a los demás cursos al anunciar la llegada del alumnado correspondiente. Bueno, eso no era para nada parcial. Izuku se esforzó por mantener la calma mientras caminaba. El estadio era enorme y estaba a rebosar de gente. Aún no se le daba bien la gente, y se esforzó por no hacer una mueca de dolor y dejarse llevar por la ansiedad de miles de personas observándolo. El nerviosismo de sus compañeros tampoco ayudaba. En cambio, se concentró en los estudiantes que entraban lentamente al estadio tras ellos. Sus ojos recorrieron a los estudiantes héroes del 1B, ya estaba haciendo conjeturas sobre sus peculiaridades. Definitivamente los analizaría a medida que avanzara el festival, antes de que su mirada se posara en una familiar nube de color púrpura. Shinzou caminaba hacia el centro del estadio, siguiendo a los demás estudiantes de educación general. Izuku se alegró de ver que las heridas en su rostro habían sanado considerablemente, y las cicatrices no eran tan graves como pensó inicialmente, aunque eran bastante prominentes. El adolescente alto tenía su habitual expresión de cansancio, pero también parecía mucho más desanimado de lo que se esperaría de un estudiante de educación general que aspiraba a entrar a curso de héroes a través del festival deportivo. Casi parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar menos allí. Muy bien, es hora del juramento estudiantil. Gritó Midnight, quien tenía el rol de árbitro, atrayendo la atención tanto de estudiantes como de espectadores. Representando a los estudiantes está Midoriya Izuku de la clase 1A. Maldita sea. Izuku se había olvidado por completo de esto. Como había sacado el primer puesto tanto en el examen escrito como en el práctico, sería él quien daría el discurso inaugural.
All Might le había informado la semana pasada, pero con todo lo que había pasado los últimos días, se le había olvidado por completo. Izuku enderezó la espalda y caminó hacia el podio con una expresión neutral, sin revelar el desastre que era su cerebro en ese momento, tratando de formar un discurso en menos de 30 segundos. All Might querría que dijera "aquí estoy" y mostrara al mundo el nuevo símbolo de la paz. Izuku se imaginó imitando a All Might, lo cual fue bastante acertado, si él mismo lo decía, y la idea casi lo hizo reír. Sí, no, eso no iba a pasar. Si iba a causar una buena impresión, lo haría a su manera. Podía decir tonterías sin parar, pronunciar un discurso inspirador sobre los futuros héroes, que hacen lo mejor que pueden y lo dan todo. Pero una parte de él quería ser sincero. Mantenerse fiel a sus creencias. No diría todo lo que pensaba, obviamente, pero quería impregnar su discurso con un toque de verdad, sin dejar de ser fiel a su imagen heroica. Subió al podio y aceptó el micrófono del héroe para adultos. Respiró hondo, esbozó una dulce sonrisa y se dirigió a la multitud que lo miraba con anticipación. Hola a todos. Bienvenidos al Festival Deportivo de primer año. Todos aplaudieron. Soy Midoriya Izuku. Siendo sincero, había olvidado que iba a dar un discurso, así que estoy improvisando un poco. Soltó una risita y se frotó la nuca, mientras el público reía. Obtuve el primer puesto en el examen escrito y práctico del curso de héroe. No lo digo por presumir. Hizo una pequeña pausa. Desde pequeño, quise ser un héroe. Toda mi vida me han dicho que nunca lograría nada, que mis sueños son inalcanzables. Que debería rendirme. Izuku echó un vistazo rápido a los estudiantes que tenía debajo, observando sus reacciones encontradas. La mayoría, conociendo su anterior ausencia de don, lo observaban con una mezcla de lástima, compasión y orgullo. Katsuki, en cambio, miraba al suelo con expresión tensa. El resto del alumnado lo observaba con confusión y curiosidad. Izuku volvió su atención a la multitud. Y, sin embargo, hoy estoy aquí, dando un discurso en el Festival Deportivo de la UA como representante estudiantil. Este es un mensaje para todos los que alguna vez han sido discriminados. Para todos los que nos ven y que han sido víctimas de acoso, abuso, burla y maltrato por causas ajenas a su voluntad. Buscó una cámara y la miró fijamente mientras enfatizaba sus siguientes palabras. Tus sueños no son inalcanzables. No dejes que la sociedad te diga que tus metas son irrealistas. Izuku se preguntó si All Might recordaba lo que le había dicho ese día. No dejes que quienes te rodean te menosprecien ni te digan quién eres. Demuéstrales que están equivocados. Muéstrales de qué estás hecho. Podemos marcar la diferencia, y lo haremos. Se volvió hacia los estudiantes que estaban debajo de él y sonrió una vez más. Así que demos lo mejor de nosotros. Vamos más allá. Plus Ultra. Todos gritaron la frase con él, mientras levantaba el puño. El público vitoreó e Izuku le devolvió el micrófono a Might. «Guau, Midoriya, fuiste tan varonil», exclamó Kirishima mientras Izuku regresaba con sus compañeros de clase. ¿Sí? ¡Qué inspirador! Uraraka golpeó el aire con entusiasmo. No tengo ganas, murmuró Izuku. Odio las multitudes. No te preocupes, Midori, le aseguró Asido. Estuviste genial. Fue a abrazarlo, pero al ver cómo se estremeció, y probablemente recordando cómo había dado una voltereta a Katsuki cuando intentó agarrarlo después de la prueba de aprehensión de Don, decidió no hacerlo y, en cambio, le hizo 2 pulgares arriba. Él le dedicó una sonrisa educada y volvió la mirada hacia Medianoche, quien estaba a punto de anunciar el primer evento. Empecemos, ¿vale? Detrás de ella apareció un holograma, echando suertes. Los eventos estaban todos predeterminados, y todos observaban con anticipación. El primer evento es una carrera de obstáculos. Luego procedió a explicar que el curso se desarrollaría fuera y alrededor del estadio, así como también a especificar las reglas, que básicamente eran todo vale siempre y cuando te mantengas en el curso. Los estudiantes se reunieron alrededor de la puerta que daba al estadio, lo cual era bastante estúpido, si le preguntabas a Izuku. Todos eran pisoteados al intentar tomar la delantera y terminaban lastimados. Izuku se quedó atrás, aunque solo fuera para evitar que lo pisotearan y empujaran. ¿Listos? Comiencen.
A la señal de Present Mic, tal como Izuku esperaba, todos corrieron hacia adelante y comenzaron a empujarse en la estrecha salida. Algunos de sus compañeros, en particular Katsuki, Aoyama y Yaomomo, usaron sus dones para impulsarse, mientras que Todoroki usó su hielo para atrapar a la primera oleada de estudiantes y adelantarse. Izuku activó su capucha completa y saltó por encima de los estudiantes hacia la pared. Impulsándose con las piernas, llegó a la salida en un instante. Al aterrizar, echó a correr. El suelo estaba cubierto de hielo por el don de Todoroki, pero con la fuerza del uno para todos en sus pies, el hielo se rompió bajo sus pies. Izuku desactivó su don, no quería abusar de él tan pronto, mientras corría hacia adelante, cuando apareció un robot salvaje, se rió disimuladamente de su broma. Y no era solo uno, sino un montón de robots de 0 puntos y algunos de los robots más pequeños del examen de admisión. Todos los estudiantes que los alcanzaron se detuvieron al ver a los enormes autómatas listos para cargar contra ellos. Izuku no dudó en repetir sus acciones del examen de entrada, sin romperse los huesos esta vez, y, con una sonrisa, activó su don. Una fuerte sensación de déjà vu lo golpeó al saltar al nivel de 1.0 y golpearlo con tanta fuerza que perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Izuku aterrizó sobre el mismo robot mientras descendía y llegó sano y salvo al suelo antes de volver a correr. Mientras tanto, Todoroki usó su don para congelar a los 0 puntos restantes y corrió tras Izuku mientras caían en picado. Izuku podía oír vagamente los comentarios de Present Mic, con alguna observación y comentario ocasional de Aizawa, quien aparentemente también había sido arrastrado a la cabina del locutor. El siguiente obstáculo era una trampa, un pozo profundo y algo aterrador que Mic presentó como la caída. Izuku aún no tenía mucha experiencia, pero durante su entrenamiento con Stein, corrían por la ciudad, y más concretamente por los tejados. Claro que Izuku no había hecho parkour en rascacielos, ni en edificios tan separados como los terrenos dispersos por el pozo, unidos únicamente por cuerdas. Sin embargo, hoy se había sentido bastante seguro, casi valiente. Y así, Izuku activó su capucha completa una vez más, reunió toda su fuerza y el entrenamiento que había recibido con su mentor hasta el momento, y echó a correr hacia el pozo. Su don le permitía saltar por encima de los huecos y alcanzar las islas de tierra. Era como una versión extravagante de saltar de tejado en tejado, saltando de isla en isla, con su don proporcionando el poder necesario para cruzar la distancia. Junto a él estaban Tsu, que saltaba sobre las cuerdas, Katsuki, que usaba sus explosiones para sobrevolar toda la zona, y una chica de pelo rosa con aparatos atados a su cuerpo, sería su don. O tal vez era del circuito de apoyo, eso parecía más probable. Y Todoroki, que se deslizaba por las cuerdas flojas con su hielo, casi como un patinador, la idea casi hizo que Izuku cayera al pozo. Tras superar el obstáculo, Izuku continuó corriendo por el circuito, justo detrás de Todoroki y Katsuki, junto con otros estudiantes, sin mucho interés en superarlos y llegar primero. Un par de minutos después, escuchó a Present Mic anunciar el último obstáculo. Un campo minado. Caramba. Literalmente habían puesto bombas. Bueno, no bombas de verdad, pero podían herir gravemente a alguien. Algunos estudiantes ya habían intentado abrirse paso entre las minas y habían volado por los aires. Aunque no los hubieran lastimado directamente, caer al suelo desde la altura a la que llegaron sin duda los lastimaría. La mayoría de los estudiantes que habían llegado al campo minado avanzaban con cuidado, pero de vez en cuando, alguien salía despedido hacia arriba o hacia atrás, dependiendo del ángulo en el que pisaba la bomba. Izuku decidió ser creativo. En ese momento, vio pasar a Yaomomo y le pidió un favor. Prometió devolvérselo después del festival, y aunque ella estaba muy confundida, la verdad, ¿quién no lo estaría si le pidieran hacer una tabla de snowboard en medio de una carrera de obstáculos? Cumplió su petición. Perfecto. Luego, empezó a desenterrar algunas bombas. La mayoría de los estudiantes habían sido especialmente cuidadosos al principio del campo minado, dándoles suficientes para trabajar. Ignoró las miradas perplejas de sus compañeros y empezó a apilar las bombas que había reunido. Pensó que, si alguien pisaba una mina y salía despedido hacia atrás, si se hacía correctamente, también podría salir despedido hacia adelante.
¿Y qué mejor manera de hacerlo que con la fuerza de múltiples bombas no letales? Tras reunir suficientes, se ató los pies a las fijaciones de la tabla de snowboard sin apretar, rezando a quien quiera que Dios estuviera escuchando para que esto funcionara. Nunca había practicado snowboard, pero nunca era tarde para intentarlo, ¿verdad? «Yeau, cabrón», susurró antes de saltar sobre la pila de bombas. Podía ver las expresiones de asombro de sus compañeros, quienes, casi cómicamente, seguían su trayectoria con los ojos abiertos y la boca abierta. Izuku se echó a reír mientras volcaba por el aire, agachándose y sujetando la tabla para que no se volcara, pero sin dejar de prestar atención a dónde aterrizaría, con suerte, que resultó ser la cara de Katsuki. Katsuki y Todoroki, quienes aparentemente estaban en medio de una pelea sobre quién llegaría primero, lo miraron boquiabiertos, antes de salir de su trance y comenzar a correr hacia adelante, usando sus peculiaridades en su ventaja. En ese momento, Izuku estaba descendiendo, y a medida que se acercaba a sus dos compañeros y al final del campo minado, desató las ataduras, y justo antes de aterrizar, sujetó la tabla de snowboard, con la esperanza de usar la fuerza de las minas sobre las que aterrizó para impulsarse hacia adelante una vez más. Milagrosamente, funcionó, y le dio el impulso suficiente para superar el campo minado y aterrizar. Aterrizó con un giro suave, tal como Stein le había enseñado, y corrió hacia el final del circuito. Podía oír a Katsuki gritando su estúpido apodo, y eso bastó para que Izuku corriera más rápido. Si ganar este circuito significaba herir el ego de Katsuki otra vez, justo cuando el rubio creía que iba a ganar, se arriesgaría y ganaría. Y vaya si ganó. El primer estudiante que regresa al estadio es Midoriya Izuku, anunció Nick por los altavoces. La multitud ardía en rabietas, e Izuku lo disfrutaba. Acababa de ganar el primer evento del infame Festival Deportivo de la OA, en directo por televisión, para que todo el mundo lo viera. Quizás se arrepintiera de esta decisión más tarde, pero justo ahí, en ese preciso instante, se permitió disfrutar de la emoción de ser reconocido, de ser felicitado por sus hazañas y esfuerzos. Mientras recuperaba el aliento, Izuku miró hacia la entrada del estadio, por donde entraban los estudiantes uno a uno. Le complació ver a Katsuki furioso y con otra crisis existencial por haber perdido contra Izuku. Todoroki también recuperaba el aliento, pero Izuku también notó que mostraba signos de hipotermia. Podría ser una desventaja de su don, considerando lo poderoso que era su hielo, pero de ser así, ¿por qué no usaba su fuego para contrarrestarlo? Ahora que Izuku lo pensaba, nunca había visto a Todoroki usar el aspecto fuego de su don, ni en las clases de heroísmo ni cuando entrenaron juntos las últimas 2 semanas. Bueno, eso no era preocupante. Antes de que pudiera pensarlo más, Izuku escuchó a Uraraka llamándolo por su nombre. Midoriya-kun. Estuviste increíble. Gracias, Uraraka-san, tú también estuviste increíble. Le dedicó una sonrisa educada y centró su atención en Midnight, quien anunciaba los resultados del primer evento. Los 42 mejores pasan a la siguiente ronda. Pero quienes no lo lograron, no se preocupen. Les hemos preparado otras oportunidades para brillar. La heroína se lamió los labios seductoramente, lo que a Izuku le pareció realmente inquietante. Sí, era la heroína para adultos, y era parte de su personalidad, pero eran adolescentes. Ahora viene el segundo juego. El holograma detrás de ella anunció el siguiente evento, provocando reacciones diversas entre los estudiantes. Una batalla de caballería. Anunció medianoche. Luego explicó cómo funcionaba el juego y cómo se asignaban los puntos a cada estudiante según los resultados del juego anterior. Y el valor de los puntos asignados al primer lugar es... oh, no. A Izuku no le gustaba a dónde iba esto. 10 millones. Maldita sea. Todos lo miraban como si fuera una presa. Tiene sentido. Si alguien conseguía su banda, automáticamente quedaría primero y se aseguraría un lugar en la final. Ahora tienen 15 minutos para formar sus equipos. Comiencen. Izuku examinó a los estudiantes, considerando sus peculiaridades, fortalezas y debilidades, intentando elaborar un plan. Idealmente, su equipo se especializaría en defensa, para que a los demás les fuera más difícil robarles las cintas.
También necesitaba a alguien que ayudara en ataque, principalmente para mantener a raya a los demás equipos y robar una o dos cintas, por si acaso. Incluso si alguien conseguía la cinta de los 10 millones de puntos, quería tener suficientes puntos para pasar. El único problema era que nadie quería unirse a él. No los culparía. Conservar una diadema durante todo el juego parecía mucho más difícil y pesado que intentar robarla. Midoriya-kun. La voz de Uraraka sonó tras él. Seamos un equipo. Ah, ¿estás seguro? Le sorprendió gratamente ver a la chica acercarse. Había intentado hablar y pasar el rato con él varias veces desde el primer día de clases, pero él siempre lo evitaba. Era muy amable y dulce, pero también demasiado entusiasta con las hazañas, como la mayoría de su clase, e Izuku las evitaba siempre que podía. Todos me perseguirán. ¡Claro! Además, es mejor hacer equipo con gente con la que te llevas bien, ¿no? Bueno, si llevarse bien significaba ser amable y educado, entonces sí, se llevaban bien. De acuerdo. En ese caso, necesitamos a alguien que nos ayude con la defensa. Si usamos tu don para hacernos más ligeros, será más fácil maniobrar al equipo y evitar a los demás lo máximo posible. Ya veo. Eres muy inteligente, Midoriya-kun. Ella le dedicó una sonrisa radiante, y él le devolvió una amable sonrisa, antes de empezar a buscar a alguien que quisiera unirse a ellos. Ida se negó, alegando que lo veía como un rival y quería desafiarse a sí mismo. Todoroki y la mayoría de su clase también lo hicieron, y Katsuki ni siquiera pensó en aliarse con él por ningún motivo. Izuku casi había aceptado que serían solo ellos dos, y que tendría que idear un plan para sobrevivir solo con Uraraka, cuando vio a una chica con rastas rosas, que recordaba vagamente haber visto en la trampa de la pista de obstáculos, acercándose a él. Llevaba unas gafas protectoras y numerosos dispositivos en el cuerpo y la cabeza. «Haz equipo conmigo, persona en primer lugar», exclamó, poniéndose cara a cara con él, lo que hizo que Izuku retrocediera. «Soy Atsume Mei, del curso de apoyo. No te conozco, pero déjame usar tu posición». Ah, eso tenía sentido. Soy Midoriya Izuku. ¿Quieres usarme para llamar la atención y presumir de tus objetos de apoyo, verdad?, preguntó Izuku, esperando no sonar demasiado insensible. Había oído que, al igual que los estudiantes de héroes se esforzaban por atraer la atención de los héroes profesionales, el curso de apoyo podía promocionar sus inventos para que las empresas de apoyo se fijaran en ellos. Era una estrategia sólida, e Izuku la respetaba. Sí, lo pillo. Serán el equipo al que todos seguirán más, y luego las grandes compañías nos estarán vigilando a mí y a mis bebés. Estaba invadiendo su espacio personal al hablar, lo que hizo que Izuku le pusiera una mano en el hombro, algo que ella no pareció notar, demasiado entusiasmada hablando de sus bebés, probablemente refiriéndose a sus inventos. «Vale, claro». Izuku sonrió. La chica le recordaba un poco a Himiko. Ambas tenían el mismo brillo en los ojos, hablando de algo que las emocionaba. «Genial. No te preocupes, creo que tú también te beneficiarás de esta alianza». Atsume procedió a presentar una maleta, donde la escondía, con diversos artículos de apoyo. «Tengo un montón de bebés, seguro que encuentras uno que te guste». Mientras Izuku revisaba los objetos, su vista se posó en algo que parecía una mochila propulsora. ¿Te llamó la atención? La hice basándome en la mochila de cierto héroe y le di mi toque original. Mientras ella explicaba las funciones de su mochila propulsora, empezó a trazar un plan sólido. Solo necesitaba a alguien más para ayudarlos con la ofensiva. Observó a los estudiantes que aún no tenían equipo y se fijó en la persona perfecta para el trabajo. «Escuchemos esos gritos de guerra», gritó Present Me por los altavoces. «Es hora de la batalla».